Ahora bien, tenemos también dentro de las imágenes el uso de las bases de datos y todo lo que es el contenido de AppSheet. ¿Cómo funcionan los temas de bases de datos? Bien, es importante que sepamos que AppSheet tiene dos estilos para guardar información en la versión free. La primera es bases de datos específicas dentro de AppSheet y podemos importar desde nuestras hojas de cálculo nuestras bases de datos. A partir de ahora vamos a trabajar de una forma más ordenada de lo que veníamos haciendo. Si nosotros compartíamos un documento con cualquier colaborador, ese documento pasaba de mano en mano y cada uno podía editarlo a su conveniencia. Si yo quisiera cambiarle el color a las letras, si yo quisiera cambiar el orden de lectura, lo podía hacer, y cuando entregaba esa información nos llegaba toda la información desordenada. ¿Eso por qué sucedía? Porque cada usuario que podía abrir esa base de datos y esa hoja de cálculo, básicamente tenía el derecho y la posibilidad de poder cambiarlo. Eso va a cambiar ahora dentro de AppSheet, porque tanto las bases de datos como las hojas de cálculo van a ser un bien preciado para cualquier desarrollador. En este caso, como le dice el sistema, Citizens Developer, que son ciudadanos desarrolladores. A partir de ahora, la tecnología y todo este caos de inteligencia artificial en que estamos sumidos, donde vemos muchas aplicaciones que hacen cosas, deben tener siempre un control. Bueno, ese control son los datos. Yo puedo tener una base de datos y decidir cómo mostrar la información, cómo compartirla, y eso va a permitir que los usuarios que vean mi base de datos solamente puedan ver aquello que yo le permito, y si necesitan hacer zoom, ver un filtro o hacer algo más específico dentro de la data para poder consultarla, lo van a hacer sin alterar los datos de la información. A veces nos pasa que guardamos, por ejemplo, información, y pasa muy seguido. Guardamos la palabra Bogotá como referencia, pero hay gente que la coloca en minúscula, hay gente que la coloca en mayúscula, hay gente que la coloca sin acento, y perdemos entonces el dato específico. Entonces ya no tenemos una ciudad que se llama Bogotá, tenemos tres ciudades porque cada quien lo guardó de la manera que quería. Esa macro de Excel y esa hoja de Excel se vuelve todo un desastre, entonces perdemos tiempo organizándola. Con estos métodos de bases de datos nosotros definimos la manera en que los usuarios leen la información, y cada uno tiene una forma específica de ver la base de datos sin alterarla. Todos van a poder leerla, pero no todo el mundo tiene el permiso para editarla. A partir de ahora nos llamamos custodios de las bases de datos, porque nos vamos a quedar con la información para modificarla solamente aquellos que tengan permiso dentro de mi sistema. ¿Y cómo trabajan este tipo de sistemas? Bueno, básicamente nosotros estamos acostumbrados a tener la información dentro de AppSheet. La base de datos es el primer modelo que aparece dentro de la información. Es decir, fíjense que es tan importante que es lo primero que debemos organizar antes de hacer cualquier aplicación. La base de datos es identificada como usuarios, y en este caso, para preparar el app, lo primero que hacemos como paso 1 es preparar los datos. Vamos entonces a explorar cómo funcionan esas tablas. Dejaste de compartir pantalla, ¿sí? Sí, es que voy a mostrarles la información ahorita, pero en pedacitos. Ok, Ok. denme un segundo para que puedan verlo. Ok, aquí se debe ver mucho mejor. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Ya, ahora sí. Ok, perfecto. Todos dentro de nuestras aplicaciones tenemos el manejo de datos. Es decir, esto que está acá es una base de datos normal y sencilla. Nosotros básicamente hemos aprendido en guardar por columnas y por filas. ¿Qué sucede? Ahora los datos tienen una implicación importante, y es, deben estar muy bien referenciados y debemos organizarlos. ¿Por qué?
Después de que nosotros organizamos los datos, no volvemos a tocarlos más nunca. ¿Eso qué quiere decir? Si los datos están bien identificados, no vamos a necesitar editarlos una y otra vez. Simplemente los guardamos y los accedemos. Lo primero que debe tener nuestra base de datos es una tabla de ID. Una tabla donde el valor que esté acá identifique la fila de manera única. Imaginemos que nosotros tenemos un número de pasaporte. Ese número de pasaporte es único para nosotros, no se va a repetir y nos va a identificar por siempre en cualquier servicio que nosotros guardemos. En esta base de datos que se llama Form Data o data de formulario, nosotros tenemos guardado un ID para cada uno de los valores que vamos a guardar. Eso es lo que los hace distintos. Quiere decir que lo primero que debemos establecer siempre que vamos a crear una base de datos es un ID. ¿Por qué? Porque si nosotros necesitamos cambiar cualquiera de esos valores, ese es el único dato que lo identifica, el único dato que nos referencia que esa información es única y que no se va a repetir. Esto está casado con un principio de base de datos, donde cada uno de los registros, que son las filas, tienen que ser únicos, no se pueden repetir. Luego, en esta específicamente tenemos un valor que se llama botones, que es donde tenemos cada una de las indicaciones de la información. Tenemos texto, que es el texto que vamos a guardar. Tenemos fecha, tiempo. En este caso, fíjense que estamos guardando la fecha por día, mes y año. Y tenemos la hora específicamente que se guardó. Tenemos un dato que se llama porcentaje. Y fíjense cómo van cambiando. Cuando nosotros estamos trabajando con la información y los datos dentro de AppSheet, al principio lo primero que nos va a llevar tiempo y que debemos trabajar es la información que tenemos en pantalla. Es decir, sentarme en mi hoja de cálculo de Google y empezar a revisar cuáles son los datos que voy a tener. Tengo un conjunto de valores que representan un color, tengo una data que se llama color y aquí en Location van a guardarse posiciones de GPS. En este caso, si yo tengo varias localidades que voy a visitar, clientes que están guardados, yo puedo guardarlos de dos maneras. AppSheet me permite colocar una dirección cualquiera. Yo puedo poner aquí carrera 23, número calle 23 con 35. Guardo la dirección de mi usuario o puedo guardar la posición geográfica. Guardando esa información, AppSheet trabaja directamente con Google Maps. Lo que significa que cualquier dirección, nombre de ciudad, nombre de país, va a ser automáticamente identificado por la plataforma.